juicios que aparece en la Biblia, de los tantos juicios, porque si bien es cierto la Biblia habla del juicio final, y por ser final no hay más juicio, es el último. Y lo que tenemos que entender es que hay muchos juicios a través de toda la Escritura. Pero uno de los juicios que menciona la palabra de Dios es la mente reprobada. Uno de los juicios claros que entre tantos que aparece, Pablo en Romanos 1:28 dice: y por no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y eso no es un invento de Pablo, sino que es lisa y llanamente una alusión al juicio que se llevó a cabo en Edén. Adán fue el hombre perfecto. Adán fue creado de una forma perfecta. Dios no hace cosas imperfectas. Dios había creado al hombre, Adán, ese primer hombre en Edén, en estado de perfección absoluta. Y Adán es el único hombre, al ser perfecto, que por su naturaleza tenía el uso cabal del libre albedrío. Es el único. Por eso es que Dios le había puesto a Adán el mandamiento de no comer de cierto árbol, pero de todos los árboles podía comer. La decisión estaba en Adán. Adán podía decidir, pero Adán decidió mal. Y Adán, desde la desobediencia, lo que sucedió es que él no tuvo en cuenta a Dios. Por lo tanto, fue entregado a una mente reprobada. Y desde Adán, todo lo que hizo fue cosas que no convienen. Y cuando hablamos de cosas que no convienen, son cosas y prácticas que el hombre hace, que termina haciendo que la separación sea mayor entre Dios y su creación. Dios es santo y todo acto de rebeldía es contrario a Dios. En esta mañana quiero hablar acerca de los cristianos en guerra. Y quiero hablar específicamente de lo que significa el campo de batalla, que es la mente. Y una mente reprobada es una mente donde en verdad puede maquinar las cosas más diabólicas, las cosas más hostiles, las iniquidades y las cosas que uno menos imagina. La mente reprobada es capaz de fabricarla. Es cuestión de darnos cuenta a veces, escuchando los noticieros, hasta dónde la maldad del hombre puede llegar, lo que llega el hombre a hacer, que uno quizás está perdiendo la capacidad de asombro porque está entendiendo de todas las cosas que están aconteciendo, todas las cosas que están pasando, y todo eso viene de una mente reprobada, de una mente que ha sido apartada del gobierno de Dios. El hombre en su estado natural, en la perfección, en Edén, tenía una perfecta relación con Dios, porque no había pecado y no había pecado aún. Entonces no existía esa separación. Pero en el transcurrir de la Escritura, la palabra del Señor, desde el Génesis, encontramos, por ejemplo, en capítulo 6, versículo 5, que dice que de continuo, no había descanso, de continuo, el pensamiento de los hombres era únicamente el mal. Y también la palabra nos enseña de que Dios no está ajeno al pensamiento del hombre. Jeremías 17:10 dice: yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. El Señor conoce nuestros pensamientos. El Salmo 139 dice, el versículo 2, aún desde lejos mis pensamientos te son conocidos. Y mis queridos hermanos, hay un serio problema cuando nos damos cuenta de que la mente del hombre, que ha sido reprobada por causa del pecado, es una mente que maquina y fabrica permanentemente actitudes rebeldes delante de Dios, pero a la vez también no debemos ignorar de que Dios conoce los pensamientos, que Dios conoce nuestra mente. Nada puede ocultarse de Él. Por eso que en esta mañana quiero hablar acerca de los cristianos que están en guerra, los cristianos que estamos en batalla. La famosa y conocida guerra espiritual, que muchas veces se ha magnificado más bien el campo de las tinieblas,
que ver la responsabilidad que tenemos nosotros. ¿Existe la guerra espiritual? ¿Dice algo la Biblia acerca de la guerra espiritual? Sí, hermanos, la Biblia habla de la guerra espiritual, habla de una batalla espiritual. Y eso no podemos negarlo, de que si la Biblia lo revela y lo enseña, es porque quiere que lo aprendamos y que conozcamos bien. El problema está en que cuando sacamos nosotros nuestras propias interpretaciones, o vamos a consultar libros y manuales de supuestas personas que han tenido ciertas experiencias subjetivas en cuanto a la guerra espiritual, y nos alejamos de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, podemos caer en las fábulas y podemos caer en los métodos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. La Escritura muestra claramente de que el tema de la guerra espiritual existe. Es una cuestión de que nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, y sabemos quién es el que ejerce autoridad total sobre este mundo, que es justamente el Dios de este siglo. Entonces, tiene que haber batalla espiritual, claro que la hay, pero quisiera que vayamos a Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 al 13, primeramente para poder entender qué está pasando con nuestra mente, qué es lo que sucede en una persona que no discierne el campo de batalla y los pensamientos que están aconteciendo. Efesios capítulo 6, versículos 6 al 13, dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Una de las palabras que aparece en el versículo 12 es la palabra lucha. Y esa es una palabra griega que es la palabra paleo, que significa trabarse cuerpo a cuerpo. Es una lucha personal, es lo que uno puede entender cuando ve los grandes luchadores libres, ¿no es cierto? Es cuerpo a cuerpo, es estar trabado en una batalla, en un combate cuerpo a cuerpo. Esta palabra lucha que el apóstol Pablo emplea acá hace referencia a que es una batalla personal, ¿sí? La guerra espiritual es una guerra personal. Si bien es cierto, la iglesia está pasando a veces por situaciones conjuntas de tribulación, pero la batalla es personal. Por eso es que nosotros vamos a entender de que hay quienes pueden soportar y permanecer firmes, y hay quienes son presas fáciles. Y esto es lo que vamos a desarrollar en esta mañana. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pablo está anulando la posibilidad de pensar o entender que nosotros tenemos luchas con personas. No es con personas. Si bien es cierto, uno puede trenzarse a golpes de puño con una persona, pero en realidad lo que está haciendo es golpear dos objetos, dos materias. Pero lo que sucede en verdad es que hay una influencia que hace y motiva a que esos dos objetos o dos cuerpos estén entrando los golpes. ¿Se entiende esto? Ahora bien, es muy importante volver a tomar el concepto de la mente reprobada, porque a todos los que en esta era de la comunicación, del avance de la ciencia y la tecnología especialmente, se habrán dado cuenta de que hoy tenemos todos la posibilidad de tener computadores o teléfonos inteligentes que son prácticamente herramientas tanto de trabajo como también de administración, y también que son elementos de diversión. Pero ¿qué pasa? A muchos de ustedes le habrá pasado con sus computadoras o con sus teléfonos inteligentes que al tener un sistema operativo, es un sistema inteligente que hace de que las cosas funcionen. De pronto, si le entra un virus, ¿a alguno le entra un virus en su teléfono o en su computadora?
esos llamados troyanos, ¿qué es lo que hace? Cuando un virus entra en la memoria de un ordenador, lo que hace es descompaginar todo. Hace de que no responda las órdenes de lo que uno desea y es como que hace cosas que no tienen sentido. Si este ejemplo vale para entender una mente reprobada, una mente capturada justamente por las influencias de las tinieblas, hace que una persona haga cosas que para los ojos de Dios no tienen sentido. Hace cosas que en verdad son muy peligrosas. Por lo tanto, si el apóstol Pablo hubiera conocido acerca de la tecnología vivida hoy en día, probablemente habría utilizado algunas cosas más para ilustrarla, pero creo que no hace falta porque simplemente entendemos de que la palabra es tan clara que dice que nuestra lucha, nuestro problema no es carnal, sino que es espiritual. El tema es que nosotros tenemos que decir o preguntarnos, porque el versículo 12 dice, no es contra carne y sangre, nuestra lucha, nuestra batalla es contra principados, y da una lista, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces tendremos que preguntarnos, ¿quiénes son estas entidades? ¿Quiénes son estos con quienes batallamos si nosotros ni lo sabemos? Primero son ángeles caídos. Estos que figura acá por un nivel de rangos, el apóstol Pablo, son ángeles caídos. La Biblia evidencia de que hay dos grupos de ángeles caídos. Aquellos que siguen en operación hasta el día de hoy y otro grupo que están atados en prisión, reservados para el día del juicio. El nivel de esos ángeles son tan llenos de furia que Dios, en su gracia y su misericordia, los ató y no les permite tener ninguna actividad en este mundo, sino que simplemente están reservados para el día del juicio. Ese día van a ser sueltos para ser presentados ante el gran trono blanco, donde van a ser juzgados. Pero hay, solamente por voluntad de Dios y por propósito de Dios, una cantidad de ángeles caídos que están en plena operación. Ahora, estos ángeles caídos tienen la forma de llamarse o conocida como demonios o espíritus inmundos. No quiere decir que estos demonios o espíritus inmundos son como muchas veces lo imaginamos. Hay que reconocer tres posturas de ataques satánicos, especialmente utilizados a los demonios. La palabra demonios es una palabra conjugada que es demons, que quiere decir de mente, en la mente, y la palabra den quiere estar diciendo influencia de la mente o dentro de la mente. Un demonio lo que hace es trabajar, ¿dónde? En la mente. Para que se ilustre, es como un troyano que entra en el disco rígido o en la memoria y lo que hace es alterar todas las cosas. Pero las categorías que uno puede encontrar en cuanto a esto, porque muchas veces se ha interpretado mal y dice yo he visto un endemoniado, porque hemos visto actitudes de personas que quizás son fuertes verlas, ¿no es cierto? Como que echan espuma, como que cambian la voz, como que los ojos se irritan y hay muchas cosas de estas. Tenemos que saber entender, mis hermanos, de que hay tres niveles. Uno, el nivel de endemoniado, otro nivel de poseído y otro nivel de enajenado, ¿sí? La persona endemoniada no tiene la posesión de un demonio, sino que tiene la influencia de un demonio, ¿sí? Y la influencia es en la mente, el campo de batalla es la mente, donde uno va a abrazar y va a creer como ideas y pensamientos propios cuando no lo son, sino que son influencias de demonios, ¿se entiende esto? La tarea de la posesión es cuando un espíritu inmundo ha entrado en una persona y ha hecho que esa persona tenga actitudes que son fuera de control, que no la puede controlar. Y la palabra enajenación es como el caso del gadareno, que era totalmente perdido y que necesitaba una liberación directamente de Jesucristo. Pero se ha hecho mucha mala enseñanza acerca de esto. Se ha utilizado más bien la ficción. Y se ha visto demonios por todos lados, y se reprende demonios por todos lados, cuando empezamos a ver que la Biblia tiene otro tipo de tratamiento en cuanto a las actitudes del hombre. Por ejemplo, en el caso de adulterio,
o mejor dicho, de incesto que había en la iglesia de Corinto. ¿Se acuerdan que dijo, no hay un pecado tan grande como esto, ni se nombra entre los gentiles? Que era una inmoralidad sexual, porque era un incesto entre la madre y un hijo. Pablo no reprendió el espíritu de incesto. Pablo dio, ¿cuál era la solución? ¿Cuál era? Expúlsenlo de la iglesia. Eso, entregarlo a Satanás, es expulsarlo de la iglesia, ¿sí? Cuando nosotros vemos que había también influencias fuertes de división, por ejemplo, la pelea que había entre Evodia y Sintique, ¿se acuerdan esto? Pablo no oró por el espíritu de división, reprendiendo el espíritu de división, sino que rogó de que se pongan de acuerdo, ¿sí? O sea, de que si nosotros nos ponemos a ver, hay actitudes que nosotros podemos ver que la palabra no recurre a la reprensión o al echar fuera o al atarlo, al amarrarlo, al arrojarlo al abismo y cuantas cosas de estas. Son muchas cosas que debemos entender de que la palabra habla de una guerra espiritual, habla de una batalla espiritual, pero dice cómo nosotros debemos prepararnos. La iglesia debe saber cómo moverse en todo esto. Pero lo que tenemos que ver es que la misma palabra enseña de que sí existen las influencias demoníacas. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que utiliza Satanás? Porque una de las cosas que dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios es que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, dice, pues nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Cuando alguien ignora las maquinaciones del enemigo, es posible que sea presa fácil de caer. Pero cuando alguien conoce cómo es las maquinaciones y con qué estrategia se presenta el enemigo, uno puede sacar la victoria sin caer en desventaja. Lo que está diciendo Pablo es diciendo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, el concepto de una iglesia bíblica, de una iglesia que cree en la palabra de Dios, cuando tiene el lema de solo escritura, solo la escritura, es desechar los conceptos de los libros. Me acuerdo que hace muchos años atrás tenía una batería de libros de guerra espiritual. Tenían libros que eran impresionantes, como novela o como ficción. Hoy lo veo como novela o ficción, eran impresionantes, pero carecían de fundamentos bíblicos. Y los fundamentos bíblicos que habían eran simplemente extraídos fuera de contexto para que esa idea del hombre parezca bíblica, pero no lo es, porque se cae mucho en el animismo, ¿sí? El animismo es pensar de que hay cosas que las fuerzas espirituales están en los objetos, ¿sí? Una vez me acuerdo que hablando con un hermano de otra congregación me decía que no podemos comer morcilla ni nada de esto porque los demonios están metidos allí. Y eso es animismo, mis hermanos, esas cosas no son reales. Y hay que tener cuidado porque muchas veces cuando se sale fuera de la interpretación bíblica se cae en un concepto subjetivo y eso hace de que una persona abrace fábulas y no abrace las doctrinas bíblicas. Entonces, ¿qué es esto de la guerra espiritual? ¿Por qué el cristiano está en guerra? Podríamos preguntarnos, ¿la iglesia está en guerra? Claro que está en guerra. Si nuestro rey estuvo en guerra mientras estuvo aquí, y nuestro rey nos advirtió que vamos a sufrir en este mundo, pero debemos entender y debemos interpretar la palabra en una forma sana, saludable. Pero ¿qué es lo que podemos ver? La palabra nos manda a que sepamos cuáles son las artimañas de Satanás, cuáles son las estrategias que utiliza Satanás. La Biblia muestra que Satanás es el padre ¿de qué? ¿De qué? De la mentira. O sea, creer en una mentira es creerle ¿a quién? A Satanás, porque su naturaleza es mentirosa. Dios no puede mentir porque su naturaleza no es de mentir, no puede mentir. Es más, Dios es el que dijo, yo soy la verdad. Por lo tanto, nuestra verdad proviene solamente de Jesucristo. Cuando alguien abraza una mentira, cree una mentira
dice una mentira o vive una mentira, debe entender que está relacionándose más con Satanás que con Dios, que es la verdad. Ahora fíjense en ustedes, si yo le hago una pregunta en esta mañana, ¿cuántos de ustedes alguna vez en su vida han mentido? Y el que no levanta la mano está mintiendo, ¿no es cierto? Porque fíjense ustedes que nuestra naturaleza, que viene desde Adán, con una mente reprobada, corrompida, nuestra naturaleza es ser personas mentirosas. Pero nosotros podemos ver la obra de la redención de nuestro Señor Jesucristo cuando Él nos redimió en su cuerpo, crucificado en la cruz, y haciendo que su obra de justicia sea imputada a nosotros. Esto ya lo enseñé una vez, que Dios solamente puede declararnos justos cuando aún somos pecadores. Porque Dios no mira hoy la actitud de usted, sino que mira la obra de Cristo que satisfizo, y porque usted creyó en la obra de Cristo, lo que ve el Padre en usted es una obra de justicia. En otras palabras, en esa cruz del Calvario, el Padre vio a Jesús como el peor de los pecadores, pero a usted lo ve como el que nunca hizo un pecado. Eso se llama imputación de la gracia de nuestro Dios. Pero esto nos lleva a entender de que por eso anhelamos que Cristo venga, para que seamos transformados en gloria y podamos ser transformados de este cuerpo de corrupción para un cuerpo incorruptible, porque la ley del pecado aún está en nosotros. Ahora bien, Satanás es el padre de la mentira. Y la Escritura muestra que los que viven según la carne, los deseos de vuestro padre el diablo quieren hacer. Nuestros apetitos son inspirados y motivados por el padre de la mentira, por Satanás. Por eso es que siempre tenemos una lucha y una confrontación entre las obras del Espíritu versus las obras de la carne. La Biblia presenta que Satanás es el padre de la mentira, es el engañador. La Biblia enseña que los deseos perversos que muchas veces vienen como un apetito. No sé si usted en algún momento dijo, che, qué gana de comer un flan. Y de pronto le vino gana de comer un flan. No estoy hablando de que el flan es perverso, estoy diciendo que a veces viene el apetito, demanda algo hasta que lo satisfacemos. Ahora, ninguno de nosotros estamos pensando y decimos, che, qué gana de salir a robar que tengo. Porque pareciera ser que en el estado de conciencia que nosotros tenemos, sabemos distinguir qué cosas son las que podemos hacer y qué cosas son las que no podemos hacer. O mejor dicho, qué cosas son las que no queremos hacer y qué cosas queremos hacer. Porque les aseguro que todo lo que estamos aquí, a la hora de ser tentados, somos tentados no por Dios, sino por las obras de Satanás. Cuando dice que somos tentados por nuestra propia, ¿qué? Concupiscencia. Concupiscencia quiere decir por nuestros propios deseos de la carne. Ahora, vuelvo al ejemplo. Ninguno de nosotros estamos diciendo, che, qué gana de salir a asesinar una viejita que tengo. No lo pensamos, ni lo deseamos, ni nace de nosotros eso, porque no es nuestra concupiscencia. Pero les aseguro que en algún momento del día sale esto, necesito ver pornografía. Y cuando ese pensamiento se instaló, esa tentación empieza a actuar en la voluntad de la persona, de tal manera que trata de quedarse solo, trata de buscar que no haya nadie, trata de asegurarse de que su cometido sea eficaz y lleva adelante esa tentación hasta que cae en satisfacción de la carne. Y el pecado es tan evidente y trabaja tanto en la conciencia de la persona que inmediatamente busca borrar las evidencias o manipular las pruebas que puedan exponerte a la vergüenza pública. Por eso ustedes se van a dar cuenta que los prostíbulos o los hoteles, alojamiento, tienen ciertas reservas ocultas. Y ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que la naturaleza del pecado hace de que los deseos perversos tenga la inspiración de alguien. Alguien motivó, alguien inspiró y activó el deseo en ese momento. Usted puede estar trabajando de una manera normal en su trabajo y de pronto usted siente el impulso o siente un pensamiento de que no le están pagando lo que usted se merece.
y empieza a justificar lo que probablemente sea legal, intenta hacer que eso se transforme en satisfacción en usted utilizando algo ilegal. Probablemente es verdad, le están pagando menos de lo que usted se merece, pero usted tiene que hablar con el dueño y pedirle un aumento, no ir en forma ilegal y cobrarse 100 pesos más de la caja. ¿Se entiende? Porque muchas veces esos pensamientos, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es el origen? ¿Y por qué salen todas estas cosas? Todas estas cosas provienen de las artimañas de Satanás. Satanás es un encubridor y cada vez que nosotros queremos encubrir algo que es ofensivo a los ojos de Dios, estamos siendo influenciados por las obras de las tinieblas. Satanás es ocultista, le gusta andar en lo oculto. Cuando alguien no está caminando en la luz, el apóstol Juan en su evangelio dice que Jesús dijo esto: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no quisieron venir a la luz porque sus obras eran como malas. Y saben, hermanos, cuando alguien anda en lo oculto es porque sus obras son malas. Hermanos míos, nadie debe correr cuando ve un policía en la esquina, salvo que esté huyendo de la ley. Por esa razón, nadie debe esconderse de la justicia de Dios si está caminando en integridad. Pero mientras esté en ilegalidad, caminando en lo oculto, viviendo en lo oculto, déjeme decirle que está siendo influenciado. ¿Se está entendiendo? Ahora, no estoy diciendo, todos ustedes están endemoniados. No, quiero que entienda y quiero que discierna y quiero que usted pueda utilizar el Norton antivirus, o el Avast antivirus, conocen de qué estoy hablando, que le detecta, ¿no es cierto? Peligro, amenazas de virus, te dicen allí en la computadora, ¿no es cierto? Te dice peligro, ¿por qué? Porque ha entrado a una amenaza. Muy bien, usted tiene el sensor del Espíritu Santo que le está haciendo ver que sus pensamientos que hoy gobiernan su vida no provienen del Padre. ¿Está teniendo usted pensamientos correctos? Lo peor y lo más triste es que no se dé cuenta y que no sepa qué tipo de pensamiento está teniendo usted que lo hace que usted mueva sus actos. Porque siempre un pensamiento tendrá un acto, y siempre un acto tendrá una acción, y siempre una acción y luego tendrá un hábito, y se acostumbrará a vivir de esa manera, y no es la forma. Por lo tanto, Satanás tiene estas estrategias, es ocultista, pero la Biblia también dice que se disfraza, toma apariencia de piedad. El apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles habla de los lobos rapaces, disfrazados como corderos. Satanás es el padre de la mentira, utiliza el engaño, utiliza la piedad. Va a entrar primero por tus emociones antes que por tus convicciones. Por tus emociones va a entrar y va a abrazar tus emociones. Y va a llevar a una persona hasta querer compadecerse de esas cosas, si está en verdad siendo muy peligroso. La palabra de Dios habla de que Satanás es un incitador. Y tenemos evidencias bíblicas. Si Satanás pudo incitar a David para que hiciese censo, ¿se acuerda usted? Y levantó la ira de Dios y hubo una gran mortandad en el pueblo porque Satanás incitó a David. Si podemos ver que el mismo Satanás había puesto en el corazón de Pedro hacer una obra legal, pero en forma ilegal, de decirle al Señor que no te acontezca tal cosa, que tú mueras en esa cruz. Jesús le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Si podemos ver que David, que Pedro, que Ananías y Zafira, que este matrimonio, ese se me fue el nombre, que cayó duro en Hechos de los Apóstoles, Ananías y Zafira, se me mezcló, fueron incitados. Quiere decir que cualquier persona en un estado común, en algún momento puede ser incitado para hacer algo. ¿Se puso a pensar de dónde viene el enojo contra su hermano? ¿Se puso a pensar por qué de pronto dejó de saludar a esa persona?
¿Se puso a pensar por qué usted piensa de una forma diferente o quizás hostil? ¿Nunca te pasó que tus sentimientos están contaminados por el enojo y ves a una persona y te enojas tremendamente? Ni siquiera te miró esa persona o esa persona te irrita. ¿De dónde viene todo esto, mis hermanos? Todo esto viene por las influencias de Satanás. Él es el acusador, como se paró delante del sumo sacerdote Josué para acusarlo. Satanás es el tentador, pero principalmente es el traidor. Y saben, mis hermanos, si conocemos bíblicamente las estrategias de Satanás, si sabemos nosotros de que estas entidades son fuerzas espirituales que están bajo juicio de Dios, pero que están en actividad para enloquecer la mente y trastornar la mente de la persona, deberíamos decir, ¿cómo podemos ser libres de esta batalla? ¿O cómo librar esta batalla? La pregunta es, ¿cuál es el campo de batalla? Haga su dedito así, mire. Diría conmigo, la mente. Cuando el pueblo de Israel estaba a un lado del monte y el otro lado estaban los filisteos, dice que lo que había entre los dos era un valle, ese era el campo de batalla. Nunca el campo de batalla va a ser algo cercano, sino es distante entre los dos bandos, vendría a ser el lugar donde se va a desencadenar la guerra. La Biblia habla, el apóstol Pablo está hablando en su carta en Gálatas capítulo 5 de que dice que la carne se opone al espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Por lo tanto, la batalla espiritual se tiene que desarrollar en algún lugar. Y ese lugar no es en un lugar geográfico, es en la mente del hombre. La mente del hombre es donde anidan nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son los que van a determinar nuestras acciones. Y la palabra de Dios menciona muchas veces acerca de la mente. Habla de la mente reprobada, habla de la mente entenebrecida, habla de la mente endurecida, habla de una mente corrompida y habla de la mente de Cristo. Por lo tanto, la palabra mente, que es justamente relacionado con los pensamientos, es lo que nos va a proveer a nosotros esta enseñanza para saber por qué usted como cristiano está en una batalla y debe triunfar en Cristo Jesús. Porque no hay otra cosa más clara en las Escrituras que habla de que nosotros tenemos la mente de Cristo y eso nos tiene que ayudar a vencer. Ahora bien, la batalla se da en la mente, levantando pensamientos, actos en contra de Dios. Hay un texto muy importante aquí en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, que hace referencia justamente a la mente o a los pensamientos. Pero ¿cómo podemos nosotros librar una batalla y tener victoria? Hasta aquí vimos ya la estrategia de Satanás y qué es lo que hace. Pero fíjese en lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, ¿cómo? Poderosas en Dios, ¿para qué? Para destrucción de fortalezas. Lo que está diciendo Pablo aquí es esto. Es inconcebible que alguien que diga que es cristiano siga con las fortalezas de su vieja vida. Porque lo que tenemos de Dios ahora son armas poderosas, irresistibles, infalibles a la hora de destruir fortalezas. ¿Saben qué son las fortalezas en el contexto histórico? Castillos. Esos castillos, esos muros altos,
que eran para proteger justamente invasiones enemigas, aquí está hablando Pablo de que esas fortalezas están levantadas para que no entre la palabra de Dios en la vida de la persona. Pero saben, mis hermanos, ya hay evidencia histórica que Dios destruyó las murallas de Jericó sin usar ni siquiera una espada. Estamos viendo que ante la presencia de Dios, todo lo que se ha levantado con argumentos y pensamientos de años, una persona es totalmente libre cuando el poder de la presencia de nuestro Señor Jesucristo ha llegado a la vida de una persona. ¿Se está entendiendo para dónde enfila la guerra espiritual? Porque ¿de dónde podríamos nosotros encajar el versículo que Jesús mismo dijo? Que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando alguien en verdad ha sido libertado por Jesucristo, no hay por qué y no hay otra cosa más de que liberarlo. Porque Cristo lo hizo verdaderamente libre. Y aquí dice la palabra que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La destrucción de las fortalezas solamente la logra el poder de Dios. Pero dice el versículo 5, derribando. ¿Qué es lo que hace las poderosas armas de Dios? Derribando argumentos. ¿Sabe que en la vida de una persona, de un ser humano, es permanentemente edificar argumentos? Desde que nacemos, eso se llama cosmovisión. Eso se llama una cultura, un argumento adquirido desde que nacemos. Mire, si nace un bebé y desde que nace ninguno le da azúcar ni sal, y lo acostumbran así, jamás va a desear comer algo con azúcar o sal. Y usted va a decir, qué rico el algodón de azúcar en el parque, ¿no es cierto? Y ese chico va a decir, qué asco. Porque ha sido formado con una forma, un argumento, una idea diferente a la de usted. Todos nosotros tenemos argumentos, ideas formadas que hemos recibido desde nuestra, gracias hermano, desde nuestra manera de pensar y cómo hemos sido influenciados, ya sea por los abuelos, por los padres, por los tíos. Desde que somos niños ya nos dan una inclinación de qué equipo de fútbol vamos a hacer. Desde que somos niños, qué estilo de música, si es el folclore, si es la cumbia, si es el rock heavy. Y los niños van creciendo con argumentos, porque todo esto es una influencia recibida, todo lo que venimos recibiendo. Hasta la religión o la forma de vivir ética y moral es un argumento. Porque mis hermanos, yo no tengo que comportarme ética y moralmente porque me lo han enseñado, sino porque Cristo gobierna mi vida. ¿Me están entendiendo? Y la palabra dice, derribando argumentos y toda altivez, que está diciendo edificio alto. Mientras más alta sea la muralla, más posibilidad de que menos entren enemigos vamos a tener, menos posibilidad. Dice, toda altivez que se levanta ¿contra qué cosa? Contra el conocimiento de Dios. La obra que hace Satanás en forma estratégica, día a día, hora a hora, sobre cada persona, incluso sobre muchos en la iglesia, es construir un modo de pensar que se levante tan alto que resiste, que sea contrario al conocimiento de Dios. Eso hay que destruir. Eso es lo que hay que quitar. Eso es lo que hay que derribar. Y lo hacemos únicamente con las poderosas armas del Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, no es contra sangre y carne. No es contra seres humanos. Es contra fuerzas de las tinieblas. Argumentos, pensamientos. Yo creo en esto y nadie me va a sacar de este pensamiento, decimos. Muy bien. Dice el versículo 5, la última parte, ¿qué es lo que hay que hacer?
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a Cristo, ¿sí? Ahora fíjense ustedes que si Satanás es el que sacaba ventaja porque ignoramos sus maquinaciones, ¿cuál es la forma que nosotros tenemos que discernir dónde está operando? ¿Se han dado cuenta que se está legalizando el pecado, no es cierto? En todo el mundo. Ahora, el pecado tiene legislación. Entonces, vamos a ver cómo está obrando Satanás en este mundo y va a ver que cada vez los que sobran en este mundo somos nosotros, la iglesia. Los que no hallamos cabida en este mundo somos nosotros, la iglesia, porque tarde o temprano no va a pasar mucho tiempo en que cuando usted empiece a decir que no está de acuerdo con lo que la ley de los humanos dice en contra de la ley de Dios, usted va a tener serios problemas. Puede quedar sin trabajo. Puede ser que no le alquilen más su casa, su departamento de los propietarios por su forma de pensar. Puede ser que haya divorcios, si hay pensamientos que aparentemente estaban juntos, pero cuando van a bases fundamentales se terminen separando. Y hasta puede ser que vayas presos o te maten por causa de no compartir lo que la palabra prohíbe. Y ellos están diciendo ¿qué tiene de mal? Muy bien, los actos que hace Satanás sobre la vida de una persona en el campo de batalla que es la mente es lo siguiente: sembrando pensamientos de celos, de envidias, de enojos, de codicias, de mentiras, de lujurias. Estos pensamientos, apenas siembra un pensamiento, usted empieza a ser influenciado. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 4:23 dice: renovaos el espíritu de vuestra mente. ¿Se entiende esto? Es cambiar el agua del florero, ¿no es cierto? Para que no se pudra. Renovaos el espíritu de vuestra mente, quiere decir examinen, evalúen qué pensamientos son los que están llevando. Ustedes se han dado cuenta que en estos tiempos de campaña electoral lo que más se puede ver y oír por televisión son todas las grandes propuestas, utopías en todos lados. Pero déjeme decirle que lo que pasa en la sociedad es que cada vez que aparece diciendo yo voy a hacer esto, produce un efecto contrario. ¿Qué hace la gente? Menos le creen. ¿Se ha dado cuenta usted? Porque cuando tantas mentiras y tantas evidencias de corrupción que pueden haber, hace que una persona se cierre a cualquier expresión de mejora que venga de afuera. ¿Qué piensa la persona? Yo voy a salir adelante por mí mismo. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que los pensamientos son fáciles ser sembrados. Uno puede recibir un pensamiento de cualquier persona. Miren, hermanos, los chismes es una de las estrategias fundamentales de Satanás para establecer pensamientos que cautiven la mente de una persona. Si alguien te dice algo de una persona que no es verdad, pero te la dijo, y vos capturás, recibís ese pensamiento, más tarde, cuando la veas a esa persona, la vas a ver con la misma intención con la que se te dijo. Por esa razón es que debemos renovar el espíritu de nuestra mente. El apóstol Pablo habla de los pensamientos y de la mente, cuando dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que debemos no conformarnos a este siglo, no amoldarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestros pensamientos. Renovarnos significa cambiar permanentemente los pensamientos que están ocupando el sitio que no es de Dios. Por eso, mis hermanos, es que hay actos violentos. ¿Por qué? Porque cuando una persona abrazó pensamientos, se hicieron fortalezas, argumentos, se hicieron tan edificios fuertes. Cuando alguien le va a decir la palabra de Dios, ¿cuál es la reacción de esas personas? Es violencia, es hostil, es un rechazo. Me acuerdo hace un tiempo atrás cuando hicieron acá por Plaza Independencia una manifestación del grupo feminista y abortista y se pararon frente de la iglesia de San Francisco a escribir y a arrojar pintura, ¿no? Salieron inmediatamente
los que estaban dentro de la iglesia a frenar esto, y hubo una gran discusión. Pero cuando alguien decía, Dios prohíbe esto, y cuando mencionaban esto acerca de que Dios prohibía, la reacción fue hostil y fue violencia, y llegaron a los golpes de puño. Y esto pasa en cualquier orden. A cualquier persona que se le diga algo contrario a lo que su mente y su fortaleza ha adquirido, su convicción, cualquier pensamiento contrario va a hacer que sea hostil. ¿Se acuerdan ustedes de lo que pasó en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 52 más o menos en adelante? Cuando Esteban comenzó a hablarle de lo que él estaba predicando acerca de Cristo, dice que se tapaban los oídos y crujían sus dientes contra él. La reacción es hostil. Fue exactamente lo mismo cuando José les contaba los sueños a sus hermanos de cómo él iba a ser un gran gobernante y sus hermanos se iban a postrar. Dicen que crujían sus dientes y cada vez que José hablaba, ellos le odiaban, dice. ¿Se da cuenta por qué Jesús dijo que nosotros hemos sido benditos porque hemos recibido su palabra, pero seremos aborrecidos por todo el mundo porque el mundo no recibió su palabra? Dice, Padre, yo les he dado mis palabras, por eso el mundo los odia. ¿Se da cuenta, mis hermanos, que ir con un mensaje de salvación por las calles es ir a una batalla espiritual? ¿Se da cuenta que proclamar el Evangelio de Jesucristo es entrar en una guerra misma con el reino de las tinieblas? Porque la reacción es violenta, es hostil. El mismo Señor dice en los Evangelios, aun cuando nos metan preso y nos maten pensando que hacen lo correcto. ¿Dónde está la batalla, mis hermanos? Aquí. Porque desde Edén el hombre fue reprobado. ¿Y sabe dónde está la victoria? Cuando es el Espíritu Santo de Dios el que toma control de tus pensamientos. Por eso la armadura de Dios usamos ¿qué cosa? El casco, el yelmo, el casco de la salvación. Para que no entren las mentiras de Satanás en tu mente. Pero no tan solo encontramos esto, sino que también Satanás utiliza el sistema secular para influenciar. ¿Usted se dio cuenta de lo que le enseñan a sus hijos en los colegios hoy en la escuela primaria? Escuchaba en la radio que una abuela, hablando con su nieta, entre varias cosas, hablando de las materias, llegó a un poquito a hablar de la historia de Argentina, y cuando la abuela le mencionó Sarmiento, dice que la nieta le dijo, Sarmiento se fue a Estados Unidos a tratar con los fondos buitres. Y dice que amaba mucho a Estados Unidos, de que todo lo que tenía era de allá, porque él, dice, menospreciaba la producción nacional. Eso decía la nieta. Y después dijo que el sillón que Rivadavia dejó no es el verdadero porque Rivadavia se lo robó. Y dice que la abuela después de un tiempo le dijo, ¿pero de dónde sacaste eso? Dice, la maestra me lo enseñó. Y cuando la abuela trataba de convencerla, dice que la nieta le decía, abuela, no sabes nada de historia. Le creía a quien era oficialmente su voz creíble. Usted se da cuenta que sus hijos están yendo a los colegios para ser educados sexualmente con una perversión que usted ni siquiera la conoce. En Suiza se ha legalizado en este último tiempo 32 géneros de sexualidad. ¿Usted creía que era hombre y mujer? 32. Entre eso está la pedofilia, la zoofilia, la necrofilia y en cuantos más. El incesto. Se ha legalizado el incesto para que puedan abusar a los menores sin ser delito. Y los colegios se están enseñando actualmente de que usted no debe reprimir a su hijo si él tiene tendencia homosexual. De que la sexualidad es una decisión de la persona.
No sé si ustedes vieron los libros, los manuales que le dan. A personas a la escuela y pregunte, porque va a tener una ardua tarea en su casa de derribar esa fortaleza de su hijo, si usted no interviene a tiempo. En las facultades solamente es filosofías, todo es humanismo, todo es evolucionismo. No se cree, no se enseña acerca del creacionismo. El hombre viene del mono y punto. El hombre viene del mono y punto. Y si alguien quiere decir lo contrario, es puesto como una lupa. La creación fue por un choque del Big Bang y chao, y listo. Todo esto forma parte de este sistema que Satanás se encargó perfectamente de diseñar para que todos recibamos influencias. La televisión, la música, los videoclips, los libros. Todo lo que esté a tu alcance es un permanentemente bombardeo. Permanentemente estás sembrando ideas contrarias a Dios. Y les aseguro que acá hay personas que han visto toda la saga de Harry Potter y se han leído todos los libros del Señor de los Anillos y han tenido todo el tipo de novelas y todas las mejores películas se han estado viendo, pero hasta el día de hoy en sus años de cristiano todavía no leyó la Biblia entera. No la leyó. Curioseando me puse a ver un poquito. No sé si ustedes tienen acceso en los celulares, creo que sí, a la Biblia hablada. ¿Conoce esto de la Biblia hablada? Usted entra y en vez de leer, escucha todo textualmente. Es curioso ver que la Biblia hablada tiene el cronómetro de todo el libro, cuánto sea. Por ejemplo, el profeta Oseas se lo lee en 14 minutos completo. El libro del profeta Oseas se lo leen casi en 14 minutos. Hay libros enteros que se lo leen en 8 minutos. Los que más se pueden demorar leyendo, por ejemplo, Levíticos o Génesis, que tiene 50 y pico de capítulos, a lo sumo llega a la hora 32, hora 50. Si usted suma todo lo que le daría el tiempo de leer la Biblia, les aseguro que usted hace rato que está perdiendo el tiempo en pavadas y no en leer las palabras del Señor. Y mientras más está recibiendo más influencia de este mundo, mientras más usted está viendo hermosas frasecitas, pero que no son bíblicas, ninguna frase tiene autoridad y tiene poder si no es de la Biblia, porque el único libro que tiene vida propia es la palabra de Dios. Por eso dice que la palabra de Dios es viva. Una vez le dije a un hermano que siempre me ponía mensajes de frases, y le dije: hermano, son muy bonitas las frases, pero son letras muertas. Si va a mandarme algo, mándeme palabra de Dios, mándeme textos bíblicos. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque detrás de las buenas intenciones está la mala intención de Satanás. La mala intención de Satanás es sustituir, es disfrazarse, es cambiar, es aniquilar lo que es verdadero y poner justamente lo que tiene apariencia. Y la iglesia no puede ignorar de que los días que vienen son cada vez más difíciles. Y si gozamos hoy de esta libertad de reunirnos públicamente, si gozamos hoy de la libertad de tener nuestra Biblia en las manos, lo va a lamentar cuando no se pueda hacerlo. Lo va a lamentar cuando no pueda usted tener la libertad. ¿En qué invierte su tiempo? ¿Se ha puesto a pensar? Escuchemos un chiste, es de adulterio. Escuchemos otro chiste, es rebajar a la mujer a nada. O es ensalzar la bruteza del hombre. Se ha puesto a pensar que nos reímos de desgracias. Se ha puesto a pensar que estamos todo el tiempo compartiendo cosas que no edifican. ¿Hacia dónde va la iglesia si no tiene la brújula perfecta que es el Espíritu Santo que nos lleva a recordar las palabras del Señor? Cuando nos encontramos y nos damos cuenta y despertamos y reaccionamos, como el apóstol Pablo suplica: sean sobrios,
estén despiertos. Desen cuenta, dice el apóstol Pablo. Cuando nos damos cuenta de esta verdad, decimos, Dios santo, cómo estuve influenciado, cómo perdí el tiempo, cómo mi alma se apoderó de un sentimiento que no era. Hermano, esto tiene que derribar paredes que usted ha levantado contra su otro hermano, por eso ya casi ni lo saluda. Porque déjeme decirle que si usted rechaza a un hermano, está siendo evidente de que usted no es hijo de Dios. Porque la palabra de Dios dice que si alguien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal no es de él. Y sea vuestro amor sin fingimiento, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema tan grande que lo hizo tener tanta diferencia? Les aseguro que si se sientan a conversar esos dos hermanos, se van a dar cuenta que fue tan pequeña y fue tan tonta la causa, que van a decir, la verdad que no entiendo por qué tantos años estuvimos peleados. ¿Saben por qué? Van a ver una sonrisa gigante del padre de la mentira riéndose delante de ustedes. Porque han sido presas y manipulados por pensamientos que han sido sembrados en contra del conocimiento de Dios. La iglesia es conocida en el mundo para testimonio de los incrédulos por el amor que tienen los unos para con los otros. Y por cómo se edifican, y por cómo se aman, y cuán unidos son. Mis amados hermanos, empecemos a evaluar, a escanear nuestras mentes y nuestros pensamientos, y se van a dar cuenta cuán influenciados hemos estado. La educación, la filosofía, las leyes humanistas, los medios de comunicación, todo está planificado para levantar argumentos en tu mente. ¿Cuántos hermanos están llegando a un punto de decir, ya no siento nada, ya no quiero congregarme, ya no quiero hacer esto? Hermanos, evalúese, ¿es Dios el que puso ese pensamiento o es Satanás? Porque si es Satanás, ¡ay! Porque si no encontró la palabra de Dios cabida en usted, ¡ay de usted! La palabra nos tiene que llevar a reconocer quién es nuestro Señor. ¿Cómo librar esta batalla? Recordemos que el campo de batalla es la mente del hombre. Que nuestras armas son espirituales y poderosas en Dios. Para destruir, para derribar las fortalezas mentales. Les aseguro que usted, por naturaleza como yo, somos de cuestionar el pensamiento de otro. Y juzgamos y evaluamos el pensamiento de otro. Y sacamos nuestra conclusión. Esa persona está equivocada. Pero les aseguro que usted jamás se puso en jaque mate a sí mismo. Nunca. Nunca se evaluó usted sus propios pensamientos. Es más, cuando Dios revela que tus pensamientos son equivocados, ¿saben qué hacemos? Nos ofendemos, nos enojamos. Y cuando las evidencias nos prueban que estuvimos equivocados, acusamos a otro. Sí, pero esa persona me hizo errar, esa. Nunca asumimos nuestros errores. ¿Se puso a pensar que asumir nuestros errores significa avergonzarnos y humillarnos? Y saben, mis hermanos, no se entra en el reino del cielo con soberbia. Bienaventurados los quebrantados de corazón. Es postrarse ante el Rey, decir yo me equivoqué, yo creí la mentira, viví por la mentira, hoy quiero vivir por la verdad, abrazo tu verdad. Por eso el Salmo 119 permanentemente dice, vivifícame con tu palabra es verdad. Es la forma, mis hermanos. Esa es la manera. No hay otra forma. Debemos nosotros entender que las fortalezas deben ser destruidas y Dios nos manda a examinarnos a nosotros mismos. Dios nos manda a ponernos a prueba. Haga este ejercicio. Si está enojado con tal persona, pregúntese, ¿no será que esa persona en verdad ha sido ofendida por mí y no yo por él? ¿No será que esa persona está así porque soy yo el culpable? Nunca lo hizo. Siempre buscamos por qué esa persona está así.
La Biblia nos enseña qué debemos hacer frente a esta batalla. Ahora bien, para ir concluyendo, el apóstol Pablo nos enseña que debemos tomar la armadura de Dios, pero simplemente para mencionar, la armadura de Dios, ¿las ponemos y la sacamos? A veces hay predicadores que dicen, Señor, revísteme de toda tu armadura para predicar. ¿Es ir al placar de Dios y ponerme y después cuando salgo aquí me la saco? La armadura de Dios, primero es de Dios y forma parte de la regeneración. Cuando alguien ha sido nacido de nuevo, ha nacido armado. La armadura de Dios forma parte de la nueva naturaleza. Nadie puede sacársela, nadie puede ponérsela. No ores si alguno está orando diciendo, oh Señor, dame el yelmo de la salvación, porque si no, no es salvo. Hermanos, la armadura de Dios es de Dios y usted la tiene porque ha nacido de nuevo. Está vestido con toda la armadura de Dios. Y dice que también, según 1 Samuel 17, que la batalla también es de Dios. No tan solo la armadura de Dios, la batalla es de Dios también. Y según Pablo en Efesios capítulo 3 dice que la causa por la cual peleamos también es del Señor. La armadura es de Dios, la batalla es de Dios y la causa por que peleamos es de Dios. Y David también dijo en 1 Samuel 17 que el ejército en que militamos es el escuadrón del Dios viviente también. Por lo tanto, mis hermanos, es espiritual porque nosotros pertenecemos a un reino. Y el reino de los cielos, donde nuestro Rey de Reyes se llama Jesucristo, el gran vencedor, el triunfador, ese Rey de gloria es el que te alistó para su batalla. Y el reino de las tinieblas es el que se levanta en contra. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros debemos entender por qué el apóstol Pablo nos lleva en su carta a Efesios, en esta última parte, a cómo nosotros podemos vencer. Y lo que quiero hacer hincapié en esto, no significa que la guerra espiritual es salir por la calle y andar arrepentiendo cuántos demonios veamos por la calle. No es eso, la batalla espiritual no consiste en ataque. Escuche. La batalla espiritual, según la palabra, habla de resistencia. Hola, se trata de resistir. Si vamos para terminar en Efesios capítulo 6, versículo 11 dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar como firmes contra las acechanzas del diablo. El que está en actividad en la guerra espiritual no es Dios. ¿Quién está en actividad de la guerra espiritual? Según la Biblia dice que es el diablo. ¿Y cuál es la actividad de nosotros como iglesia? Resistir firmes. Qué mal que estábamos, ¿no? Mire lo que dice el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis atacar, así dice, para que podáis resistir en el día malo. ¿Saben cuál es el día malo? El día de la prueba, el día de la tentación, el día del ataque. Para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado, ¿qué cosa? Todo, ¿qué es todo? Toda prueba, toda tentación, todo ataque. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí estoy, Señor. ¿Sabe quién dijo esto? El que escribe este libro, esta carta, Pablo. Y él dice, he peleado la buena batalla. He guardado la fe. He acabado la carrera. ¿Sabe qué está diciendo? Aquí estoy, Señor. Firme. La única acción que Pablo muestra que tiene dice,
¿Ahora voy a dónde? ¿A atarlo al diablo? No, a buscar mi corona. ¿Cuántos quieren ganar esta batalla? Debe estar firmes, resistir. La armadura de Dios es para resistir, para estar firmes. ¿Firmes en qué? Firmes en la fe. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Firmes en la fe. Sin embargo, en tiempo de apostasía, apostatan de la fe. Firmes en la voluntad de Dios, como nuestro gran rey en Getsemaní lo publicó. Padre, no sea esta copa sobre mí, pero no sea hecha mi voluntad, que sea como tú quieres. Firmes en la fe, firmes en la voluntad de Dios. ¿Y saben cuál es la voluntad de Dios según la Biblia? ¿Que te cases con esa rubia? No, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Lo que Dios quiere, lo que Dios te manda, la voluntad de Dios es que practiques la santificación, hermano mío. Que practiques una vida que te cueste, que sufras para ser santo, porque la santidad duele, mis hermanos. Pero no hay mayor gloria, la recompensa y los méritos de vivir y andar en este mundo como Él anduvo, y de la gloria venidera que Él tiene reservada para ti. Debes estar firme en las doctrinas bíblicas, porque estar firme en la palabra de Dios es lo que Dios ha revelado, es amar a nuestro Señor. Vosotros me amáis si guardáis mis mandamientos. Es la manera. Debemos estar firmes en nuestra conducta cristiana, sin fluctuar, sin esquivarnos, sin pasar de un lado a otro. Debemos mantenernos firmes. Y saben, dice la palabra del Señor Jesús, hablando de los tiempos finales, que las señales ya son visibles. Dijo Jesús, nuestro Salvador, cuando vean que empiezan a pasar todas estas cosas, ustedes, erguíos, levantaos, porque vuestra redención está cerca. Esa es nuestra batalla ganada. Claro, hermanos, nosotros tenemos mucho para ganar si aplicamos estos principios. Mis hermanos, los demonios pueden estar influenciando y pueden estar haciendo. Es más, pueden venir pensamientos. Hasta yo puedo entender que hay demonios que han sembrado pensamientos en mí. Pero ¿saben qué dice la palabra? Llevemos cautivos esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Renovemos el espíritu de nuestra mente. Empiece a creer quién dice Dios que es usted, más que lo que el acusador quiere decirte. Empiece usted a creer más en el Evangelio de Jesucristo. Empiece a vivir en obediencia. Empiece a vivir en santidad. Empiece a aceptar lo que la palabra de Dios dice. No entre en cuestionamiento porque estará contendiendo contra el Creador. Viva la santidad. Viva la legalidad de Dios. Y yo sé que, hermanos, podemos estar firmes hasta que todo haya acabado. Concluyo el capítulo 6 desde el versículo 18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo de hablar. Hermanos, la oración debe ser por tu hermano, por uno, por otros, por los predicadores, por los que te enseñan. Oremos en todo tiempo, con toda oración y ruego. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Espero que el Señor le haya bendecido con su mensaje.